Gracia y paz. Bienvenido una vez más a tu espacio de devocional diario. Soy el pastor Orlando Melo de la Iglesia Pentecostal Jehová Reina aquí en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. El tema que el Señor nos tiene para nosotros hoy es: elige bien tu refugio. Dice la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, capítulo 18, versículo 11, versión Dios habla hoy. El rico cree que sus riquezas son una ciudad protegida por altos muros. Este proverbio es una advertencia no necesariamente a los ricos, sino para aquellos que ponen toda su confianza en la riqueza. Nosotros sabemos que un refugio representa ese lugar que provee seguridad, que provee protección ante cualquier peligro inminente. Entonces, si una persona considera que las riquezas son sus muros de protección o que las riquezas son seguridad, está en grave problema. En muchas ocasiones nosotros hemos sido testigos de personas que han colocado toda su seguridad en sus bienes y cuando se presentan situaciones difíciles que no pueden ser enfrentadas con la riqueza, ahí ellos se dan cuenta que su apoyo no era un lugar tan seguro como ellos esperaban. La riqueza puede ofrecer cierto nivel de seguridad, pero ahí mismo es donde radica el peligro, cuando nosotros vemos que la riqueza nos permite llegar a obtener ciertas cosas que sin ella nosotros no podríamos lograrlo. Entonces se genera una confianza en que todo lo que podemos conseguir, lo conseguimos por esa vía. Recuerdo que en una ocasión leí un libro del pastor John Maxwell y uno de sus capítulos hablaba sobre la finanza y él decía que las finanzas te dan opciones, es decir, tener una buena salud financiera, poder acumular dinero, brindaba más opciones que sobre otra persona. Para darle un ejemplo, una persona que tiene mucho dinero tiene más opciones de comprar a lo mejor diferentes tipos de vehículos, y una persona que tiene poco dinero quizá apenas puede llegar a un vehículo mucho más económico. Pero él mismo sugería que eso es la ventaja de la finanza, solamente que dan opciones. Entonces, esta opción que dan las finanzas o que dan la riqueza, la gente la malinterpreta, la malutiliza y ponen allí toda su confianza. Y esto es lo que la palabra de Dios señala o apunta. Cuando una gente confía demasiado en sus riquezas, es un grave peligro porque creen que ese es su refugio. El Señor Jesucristo nos dejó una parábola de uno que veía su riqueza como toda su confianza. Esta se encuentra en Lucas capítulo 12, sus versículos 16 al 21, la versión Reina Valera dice: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? No tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Wow. Fíjense cómo termina esta parábola, la advertencia de Jesús. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, las riquezas no son malas, pero riquezas sin Dios no son nada. Nosotros tenemos un ejemplo en la Sagrada Escritura, en el libro de Job. El mismo Job en la Biblia se deja ver que Job era muy temeroso de Dios. Pero Job era un hombre rico, tenía muchas posesiones. Las posesiones en aquel entonces se medían en tierra, terreno, propiedades, el ganado, vacas y esas cosas que podían poseer la persona. Pero había algo: Job no confiaba en su riqueza. Job era un hombre que confiaba plenamente en Dios. Cuando vemos a lo largo de la Sagrada Escritura, nunca lo vemos depositando su confianza en la riqueza, lo vemos depositando su confianza en el Señor. El Señor era su torre fuerte, era su refugio, era su muralla. En Lucas capítulo 16, Jesús mencionó una historia donde en el lugar de descanso había un hombre que en la tierra había sido muy pobre. Su nombre se llamaba Lázaro. Pero allí él estaba junto a otro hombre que en la tierra muchos años atrás también había sido muy rico, y ese se llamaba Abraham.
Cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 13, versículo 2, la versión Reina Valera, cuando habla de Abraham, que en ese momento se llamaba Abraham, antes de Dios cambiarle el nombre, dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Abraham era riquísimo, riquísimo, oye la palabra riquísimo. Y explican que en ganado, en plata y en oro. Entonces vemos allí, en el lugar de descanso, a un hombre riquísimo, Abraham, y a un hombre muy pobre, Lázaro. O sea, el pobre y el rico, ambos eligieron el mismo refugio, Dios. O sea, el pobre vio en Dios su confianza, su muralla, su torre fuerte. Y el rico Abraham vio en Dios su muralla, su confianza y en torre fuerte. Entonces, el contraste de este versículo de hoy versus el versículo anterior que se encuentra en la misma Sagrada Escritura, dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. El justo corre a Jehová como su torre fuerte, como su refugio. Pero el versículo de hoy dice, el rico cree que sus riquezas son una ciudad protegida por altos muros. Entonces debemos elegir bien nuestro destino, debemos elegir bien nuestro refugio. Dios quiere que tú y que yo podamos elegir bien nuestro refugio. Elige tu refugio hoy, o las riquezas o Dios. Tú puedes tener la riqueza y puedes tener a Dios, pero tu refugio no puede ser la riqueza, puede ser Dios. Pon tu confianza en tu Creador, el que te da el poder para hacer la riqueza, dice la palabra del Señor. Así que nosotros oramos. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a depositar toda nuestra confianza en ti, nunca en la riqueza. Ayúdanos a ser como tu siervo Job, que aunque tenía riqueza, eligió bien su refugio. No eran sus finanzas, no eran sus propiedades, no eran sus ganados. Su muro eras tú, era tu protección, porque en ti él había puesto su confianza. Tú eras su castillo fuerte, tú eras el muro que lo protegía, era Jehová de los ejércitos, porque a ti te servía y en ti confiaba. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, mi Dios. Amén.